Algo totalmente insólito está ocurriendo en las últimas horas en Latinoamérica. Una situación que trasciende la mera política y entra en el terreno de lo espiritual y lo profético. El dictador socialista Nicolás Maduro ha realizado una confesión pública que ha sacudido los cimientos de la opinión pública. Ahora afirma ser cristiano evangélico. Sin embargo, en un giro dramático que revela la oscuridad de sus propósitos, utiliza esta máscara de fe para inmediatamente maldecir a Israel, el pueblo del pacto antiguo, acusándolos de malvados, con palabras totalmente innombrables por este medio, y declarando el mal contra la nación hebrea. Esta contradicción flagrante no ha pasado desapercibida. Israel ha roto su silencio diplomático lanzando un comunicado oficial devastador. Ellos dijeron: el régimen de Venezuela se ha convertido en el principal aliado y gestor de los grupos radicales islámicos más peligrosos, como Hezbollah, Hamas y Yemen, operando impunemente desde Latinoamérica. La inteligencia israelí ha confirmado que Venezuela no es simplemente un país en crisis, sino un barco pirata moderno, un puerto seguro donde el radicalismo transnacional reabastece, recluta y financia sus operaciones globales. Según documentos de inteligencia revelados recientemente, el llamado Cártel de los Soles, liderado por el régimen chavista, han entregado la soberanía nacional a actores como Irán y Hezbollah, permitiendo que desde centros financieros en Dubái se muevan capitales ilícitos para sostener una maquinaria de persecución contra judíos y cristianos por igual. La tensión ha escalado a una fase crítica. Estados Unidos, bajo una campaña de máxima presión, ha designado oficialmente al Cártel de los Soles como una organización extremista extranjera. Esto cambia las reglas del juego. Ya no se trata de sanciones diplomáticas, sino de operaciones militares quirúrgicas. En las últimas horas, el Caribe ha sido testigo de un despliegue aéreo sin precedentes. Bombarderos estratégicos B-52, acompañados de cazas de combate, han realizado simulacros nocturnos frente a las costas venezolanas, operando en total oscuridad y enviando un mensaje inequívoco. La vigilancia es total. El aislamiento es absoluto. Aerolíneas internacionales como Air, Europa, Iberia y TAP han cancelado sus operaciones hacia Venezuela, declarando el espacio aéreo como zona de peligro. Mientras el régimen amenaza con revocar licencias, la realidad es que la conexión de Venezuela con el mundo libre se ha cortado. Nicolás Maduro, visiblemente alterado, ha confesado en televisión nacional que no duerme, consciente de las conspiraciones en su propio entorno, temiendo que los mismos agentes cubanos que le brindan seguridad sean quienes en última instancia ejecuten una orden de silenciamiento si intenta negociar su salida. Y ahora, Israel también se une a Estados Unidos para llevar a cabo una operación para frenar a Nicolás Maduro y sus planes satánicos, en donde las fuerzas especiales de Israel ya están en un plan cerco y desarrollando un intenso análisis para ir por el líder chavista y su entorno. No hay duda que Maduro se disfraza de cristiano evangélico para usarlo para sus beneficios oscuros. Peor aún, teniendo lazos fuertes con el extremismo, encubre sus alianzas con el radicalismo islámico y su opresión. Un ejemplo contemporáneo de disfrazarse de ministro de Justicia mientras sirve a la injusticia. Y lo dramático de esta situación es que ha usado a varios pastores para promover todo esto desde el mismo Palacio de Venezuela, para fomentar esta retórica diabólica dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y lastimosamente, son varios los que han doblado sus rodillas para decir amén a lo diabólico. Entre ellos, la gran parte de falsos predicadores que se hacen llamar apóstoles, profetas, pastoras, todos reunidos otra vez con Nicolás Maduro para profetizarle victoria, mientras tuerce la Biblia y maldice a Israel. Pero la Biblia es clara con esto. Y debemos tener mucho cuidado y alertas, porque muchos están cayendo a ese engaño. ¿Qué sucede cuando un líder impío se disfraza de oveja para devorar al rebaño? Nicolás Maduro, confesando ser evangélico mientras sirve a intereses de destrucción, es la manifestación viva de lo que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Corinto.
Es el engaño religioso en su máxima expresión. Como bien enseñó el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, el discernimiento no es saber la diferencia entre el bien y el mal, es saber la diferencia entre el bien y el casi bien. Y hoy nos enfrentamos a un casi bien, que es en realidad un mal absoluto disfrazado de piedad. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, encontramos el diagnóstico divino para el drama que observamos en las noticias. La credulidad de las personas, y especialmente de la iglesia, es el terreno fértil donde Satanás siembra su destrucción. No existe un ámbito donde la credulidad sea más peligrosa que en la iglesia, porque allí es donde el engañador más astuto del universo, Satanás, ejerce su oficio con mayor destreza. El diablo es inmensamente más astuto que cualquier político humano. Sus artimañas son mentiras espirituales, promovidas a través de espíritus engañadores y falsos maestros. La iglesia, que ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad, el estándar de lo recto, pierde su propósito cuando abraza la credulidad. Cuando la ignorancia doctrinal prevalece, se produce una inmadurez que abre las puertas de par en par a las seducciones satánicas. Como vemos hoy, con falsos líderes metidos en la iglesia que usan el nombre de Cristo para encubrir alianzas con el terror, basta con que la gente no entienda la verdad para que Satanás triunfe. Si el error se expresa con lenguaje bíblico, si se menciona a Dios y a la fe, la seducción se vuelve potente y letal. El apóstol Pablo, en su defensa contra los falsos maestros que habían infiltrado la iglesia de Corinto, establece un contraste nítido que hoy debemos aplicar con rigor teológico. Él contrapone a los verdaderos apóstoles con los falsos, basándose en 3 categorías fundamentales: humildad, verdad y amor. El verdadero siervo de Dios se caracteriza por la humildad. Pablo predicaba el Evangelio de Dios gratuitamente para no ser una carga. Se negaba a aceptar dinero de aquellos a quienes ministraba para no ser confundido con los mercaderes de la fe, esos filósofos y oradores que ponían precio a su retórica. Trabajaba con sus propias manos, haciendo tiendas, demostrando que su motivación no era el lucro, sino la salvación de las almas. Esta humildad es la antítesis del líder moderno que, como Maduro y sus profetas de la corte, se enriquecen a costa de la miseria del pueblo. En segundo lugar, el verdadero ministerio se caracteriza por la verdad. Pablo declara: la verdad de Cristo está en mí. No solo predicaba la verdad, la vivía. Tenía integridad doctrinal y moral. Y en tercer lugar, el amor. Un amor sacrificial que busca el bien del otro antes que el propio. Pero ahora, dirijamos nuestra mirada al perfil teológico del impostor, aquel que hoy vemos reflejado en los titulares internacionales. El texto bíblico en 2 de Corintios nos revela las marcas distintivas de los falsos apóstoles: orgullo, engaño y odio. Primero, el orgullo. Los falsos maestros son arrogantes, se comparan consigo mismos y se autodenominan superapóstoles. Buscan ser adorados, quieren su nombre en luces y exigen sumisión absoluta. Al igual que el régimen que declara: somos invencibles mientras su pueblo perece, los falsos apóstoles son autoritarios y presuntuosos. Se meten en lo sagrado sin temor, destruyendo la verdad para sus propios fines. Su orgullo se manifiesta supremamente en su avaricia. Están en el ministerio por lo que pueden sacar de él, no por lo que pueden dar. Son idólatras de sí mismos, exigiendo que la multitud se incline ante ellos. Como dijo el reformador Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos, y estos hombres han hecho de su propio vientre su Dios. La segunda marca, y quizás la más relevante para analizar la supuesta conversión de Maduro, es el engaño. Pablo usa una palabra griega devastadora en el versículo 13, pseudapóstolos. Son falsos apóstoles, y utiliza otro término clave en el versículo 14, metasgematizo, que se traduce como disfrazarse o transformar la apariencia. Pablo dice:
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es una actuación superficial, es una transformación calculada. Saben el lenguaje, saben cómo manipular las emociones. Vienen diciendo, somos los verdaderos mensajeros, hablamos por Dios, profetizamos victoria. Pero Jesús mismo los definió en Mateo 7 como lobos rapaces vestidos de ovejas. La Biblia es contundente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no se presenta con cuernos y cola roja. Esa es una caricatura infantil. Su reino es las tinieblas, pero su disfraz es la luz. Viene fingiendo ser un agente de justicia, un libertador, un cristiano. Es más efectivo cuando no ataca a la iglesia desde afuera, sino cuando se infiltra en ella, cuando no quema el púlpito, sino que se para en él para predicar otro evangelio. La iglesia evangélica contemporánea sufre de una credulidad espantosa. En nuestro afán por ser tolerantes y ganar guerras culturales, hemos sacrificado la verdad. Vemos líderes políticos y religiosos que promueven agendas contrarias a Dios, pero porque usan la etiqueta de cristianos, los aceptamos sin cuestionar. Hemos olvidado que la tolerancia hacia el error no es una virtud, es una traición al Evangelio. Como advirtió el puritano Thomas Brooks, Satanás te promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con vergüenza. La tercera marca del falso apóstol es el odio o el abuso. El texto de 2 de Corintios 11, 20 es gráfico y brutal. Soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Fíjense en la progresión del abuso. Primero, los esclavizan con falsos sistemas y promesas vacías, quitándoles la libertad en Cristo. Luego, los devoran. El término griego implica comerse todo lo que tienen, como los fariseos que devoraban las casas de las viudas. Les quitan su dinero, sus recursos y su dignidad, y finalmente los golpean en la cara. Esto es una metáfora del desprecio absoluto. El falso líder, sea político o religioso, en el fondo desprecia a la gente que dice liderar. Solo son útiles mientras puedan ser explotados. Vemos esto claramente en la situación de Venezuela. Un liderazgo que invoca el nombre de Dios mientras sumerge a la nación en la hambruna, el terror y la desesperanza. Han devorado la riqueza de la nación y ahora golpean el rostro del pueblo con represión y alianzas con los enemigos declarados del pueblo de Dios, como lo son los grupos radicales que buscan la aniquilación de Israel. Es dramático ver cómo pastores y supuestos profetas han entrado al palacio de gobierno para validar esta mentira, profetizando paz donde no hay paz, doblando sus rodillas ante el poder temporal a cambio de prebendas. Son partícipes del engaño, obreros fraudulentos cuyo fin será conforme a sus obras. Porque no nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. El texto termina con una sentencia aterradora en el versículo 15, cuyo fin será conforme a sus obras. Aunque parezca que se salen con la suya, el juicio divino es inevitable. Mateo 7 nos recuerda que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Él les responderá, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una advertencia severa para los falsos maestros, muy severa. Y existen numerosas advertencias similares a los falsos maestros a lo largo de las Escrituras. Deuteronomio 13 es una de ellas. Si un profeta o un soñador de sueños se levanta entre ustedes y les anuncia una señal o prodigio, y se cumple la señal o prodigio que les anunció, diciendo, «Vamos en pos de otros dioses que no han conocido. Sirvámosles», no escucharán las palabras de ese profeta ni de ese soñador de sueños. Porque el Señor su Dios los está probando para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Seguirán al Señor su Dios, le temerán,
guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y se aferrarán a él. Si el hombre hace señales, si hace maravillas, si hace milagros, pero te desvía de la palabra de Dios, es una prueba. Versículo 5. Ese profeta será quitado de en medio, porque ha aconsejado rebelarse contra el Señor tu Dios, para apartarte del camino en el que el Señor tu Dios te ordenó andar. Así que quita el mal de en medio de ti. Dios dice, elíminalo. Dios se toma muy en serio el error, contaminar la verdad. Ahora los falsos maestros tendrán su día, tendrán su juicio, se enfrentarán al juicio divino. Dios juzgará según sus obras. Dios juzga a cada uno según sus obras, incluso a nosotros, pero nuestras obras son únicas. Porque cuando Dios mira, lo que ve es la vida de Cristo, porque su justicia ha sido imputada. Además, ve las evidencias de una vida transformada. Cuando Dios mira las obras de los no regenerados, solo ve pecado, 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 en particular falsos maestros que soportan un inmenso peso de juicio. Por eso Santiago 3:1 dice, dejen de ser tantos maestros, ellos recibirán mayor condenación. En los dos centros donde Pablo pasó la mayor parte de su tiempo, Éfeso y Corinto, se manifestaba la actividad de Satanás, y en ambos lugares, Pablo se vio acosado por falsos apóstoles. Advierte en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso sobre una situación muy similar. Donde quiera que Pablo tenía éxito, Satanás se infiltraba con fuerza con sus mentiras. Entonces, ¿cómo debemos actuar a la realidad actual? Primero, no se dejen engañar por palabras ingeniosas que suenen a espiritualidad. El hecho de que un gobernante cite la Biblia o que un predicador hable de Jesús no garantiza que provenga de la luz. Satanás es un experto teólogo que usa la Escritura para torcerla. Debemos probar los espíritus, como nos manda 1 Juan 4. Segundo, los falsos apóstoles siempre están marcados por la avaricia y el deseo de dominio. El verdadero siervo es humilde y sacrificado. El falso se enriquece mientras el rebaño empobrece. La ostentación y la vida de lujo de los falsos profetas son la evidencia de su ilegitimidad. Tercero, la tolerancia doctrinal es un peligro mortal. No podemos unirnos a quienes predican un evangelio diferente bajo la bandera de una falsa unidad. Pablo no fue tolerante con los falsos maestros en Corinto. Los llamó por su nombre, los expuso y los confrontó, porque sabía que lo que estaba en juego no era una preferencia personal, sino la salvación de las almas y la pureza de la iglesia. El amor cristiano no es sentimentalismo ciego. El amor verdadero protege a las ovejas de los lobos. Los enemigos de Pablo no eran solo hermanos que discrepaban, no eran solo representantes de una tradición distinta. Eran siervos del diablo disfrazados para llevar a cabo un complot satánico para destruir la obra de Dios. Y Pablo no podía exagerar ese peligro. No podía. El amor cristiano no debe equipararse con un sentimentalismo crédulo. De hecho, supongo que podría ser un axioma que lo importante no son las cosas en las que los hombres están de acuerdo. Lo importante son las cosas por las que discuten, por eso pelean. Y luchar por la verdad es la vocación más alta. Vivimos en un mundo donde existen denominaciones, predicadores, seminarios y escuelas que niegan las escrituras, concilios ecuménicos que repiten consignas marxistas, telepredicadores que se hacen millonarios a costa de la gente, sectas pseudocristianas que afirman tener más seguidores que algunas denominaciones. No es momento de dejarse engañar por las palabras, ni de ser ingenuos con el dinero, ni de ser sentimentales con la tolerancia, ni de ser crédulos. Y puedes protegerte de eso conociendo la verdad. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde el engaño es sutil y poderoso. La única defensa es el conocimiento profundo de las Escrituras. Como dijo el teólogo J.C., la ignorancia de las Escrituras es la raíz de todo error. Si la Iglesia en Venezuela y en el mundo hubiera estado firme en la sana doctrina, discerniendo entre el verdadero y el falso apostolado, quizás muchos no habrían caído en la trampa de validar a tiranos con terminología evangélica.
El juicio se acerca, tanto para los sistemas políticos corruptos que oprimen al huérfano y a la viuda, como para los sistemas religiosos apóstatas que mercadean con la fe. Dios está probando a su iglesia. ¿Amamos la verdad más que la comodidad? ¿Somos capaces de discernir al lobo aunque se vista con ropas reales y hable el lenguaje de Sión? La exhortación final es a la vigilancia. No seamos como los corintios que soportaban gustosos a los necios. Seamos como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La responsabilidad de no ser engañados recae sobre cada creyente. Que este momento de crisis mundial nos lleve a aferrarnos a la única verdad que no cambia, a la única roca inconmovible, Jesucristo, y a su evangelio puro, sin mezclas, sin disfraces y sin engaños. Porque al final, toda rodilla se doblará, no ante los dictadores que se creen Mesías, ni ante los falsos apóstoles que buscan gloria, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.